¿Está su suerte dominada por los desánimos y las frustraciones? ¿Se caracteriza su vida por constantes contrariedades y desgracias? ¿Es tu situación tal que no importa lo que hagas en la vida, no obtienes las recompensas que quieres y vives en las plenas bendiciones del Señor? Son las preguntas que podríamos hacerle a alguien que no ha logrado llenar las expectativas que tenía cuando vino a acercarse al Señor. Con frecuencia, uno de los aspectos más importantes en todo este escenario es que usted es un creyente que tomó la decisión de acercarse a Dios y lo ama. Entonces hay una pregunta: ¿es posible que un creyente como usted, mujer, que mira esta charla, o como usted, varón, un creyente que ha nacido de nuevo y que está lleno del Espíritu Santo, es posible que esté bajo una maldición? Si es así, ¿cómo se libera el creyente de una maldición para que con toda liberalidad pueda gozar de las bendiciones del cielo? Este video está diseñado para edificar. Por eso te voy a pedir que te suscribas en nuestro canal y que compartas para que muchas personas más puedan llenarse con esta conferencia, y que le des like a este contenido. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, la Biblia dice que somos redimidos de la maldición. En otras palabras, Jesús fue hecho maldito en nuestro lugar. Si esto es verdad, nos preguntamos entonces, ¿cómo es posible que un creyente esté o pueda estar bajo maldición? Para entenderlo, necesitamos conocer la diferencia entre lo que es nuestro legalmente y en la experiencia saber y entender de que aunque algo sea nuestro legalmente, no significa que automáticamente lo obtendremos. Quiero colocarte un ejemplo. Si a una persona le regalan una casa y la colocan a su nombre, legalmente esa casa ya le pertenece. Pero en el hecho, si esa persona no se moviliza a ocupar o a ir a reclamar esa casa que al regalársela por derecho legal ya le pertenece, nunca la disfrutará. Es así que algunos creyentes, dando pasos para acercarse a tener una relación con Dios, no han podido llenar sus expectativas o gozar de lo que un día pensaron que podían disfrutar en el camino del Señor. Las bendiciones no son automáticas. Las bendiciones hay que pelearlas. En temas espirituales, lo que hace de este asunto algo más real es que tenemos un adversario. Una de las cartas del apóstol Pedro declara diciendo que tenemos un adversario que está decidido a mantenernos alejados de lo que es nuestro. Él quiere evitar que usted conozca lo que legalmente le pertenece o lo que legalmente es suyo. Evitándolo, entonces puede ejecutar una maldición. Mientras usted no se apropie de lo que legalmente le pertenece, las entes espirituales pueden trabajar para mantenerte alejado de aquello que ya Cristo en la cruz del Calvario te entregó. Y entonces puede ejecutar una maldición en contra de nosotros, a pesar de que ya legalmente fuimos redimidos
por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario de toda maldición. Así como queremos obtener bendiciones materiales y no las hemos podido obtener, también en el área espiritual ocurre lo mismo. Por eso, aplicándolo también al caso de las dolencias o las enfermedades, aunque la palabra de Dios declara en Isaías diciendo que por su llaga fuimos nosotros curados, a pesar de esa palabra hay muchos cristianos padeciendo de dolencias y luchando con algunos diagnósticos médicos traducidos aún en enfermedades incurables. Entonces, todo esto nos lleva a entender que aunque ya legalmente fuimos curados por las llagas del Señor, si no nos apropiamos de esto para hacerlo nuestro, el enemigo puede jugar en contra de nosotros, porque la bendición no es automática. Cuando tenemos un automóvil automático, solamente es cuestión de pisar el acelerador y él automáticamente engrana los cambios de la velocidad. Pero cuando el auto es mecánico, nos toca no solamente acelerar, porque sabemos que de esta manera se mueve, sino que nos toca hacer un trabajo con los cambios para poder hallar las velocidades. Igual con las bendiciones, nos toca pelearlas. Así como Jacob luchó por una bendición cuando tuvo aquel enfrentamiento con el ángel, él le dijo: si no me bendices, no te vas. Jacob sabía que a él le pertenecía la bendición, pero las circunstancias querían mantenerlo alejado de esa bendición. Ya estaba cansado de vivir como un errante, ya estaba cansado de vivir como un nómada, de lugar en lugar, sin poder disfrutar de lo que Dios lo había bendecido. Pero él supo esto e inmediatamente entendió que la bendición, aunque estaba sobre él, porque la bendición del Padre estaba sobre él, fuera de la manera que fuera, él entendió que lo que le pertenecía era esa bendición, y por eso la peleó y le dijo al ángel: si no me bendices, no te vas. Sabía que le pertenecía la bendición. De acuerdo a la palabra de Dios, somos curados por las llagas de Jesucristo. Los creyentes han sido legalmente redimidos de toda dolencia, pero sin embargo aún existen muchos creyentes enfermos. El que una persona sea creyente no lo excluye de las enfermedades, a pesar de que la sanidad es parte de nuestra redención. Es posible que el creyente padezca aún de enfermedad. Desafortunadamente, a pesar de que ya ha sido legalmente redimido de la maldición, hay muchos creyentes que viven bajo ella. Así como el creyente tiene que pelear la buena batalla de la fe para ser sanado, es necesario pelear en contra de las maldiciones. Por consiguiente, la respuesta a la pregunta si puede un creyente estar bajo maldición o no es la siguiente: no, pero en la experiencia sí. ¿Cómo así, pastor? No lo entiendo. Legalmente no podemos los creyentes, o no estamos los creyentes ya bajo maldición, pero en la experiencia, las atmósferas que el enemigo crea para atacar al creyente hace que vivan situaciones como si estuvieran en maldición. Satanás no tiene ningún derecho legal para ejecutar una maldición en contra de usted que me mira a través de esta charla, pero debido a muchas veces el desconocimiento o a veces también la rebeldía, lo intentará de cualquier manera. Por consiguiente, las maldiciones en la vida tienen que romperse con frecuencia. Usted que me escucha debe romperlas con frecuencia, y a la vez los creyentes deben aprender cómo mantener su fe en contra de ellas, evitando que operen en sus vidas.
Las promesas en la palabra de Dios no son automáticas. Repetimos, deben ser creídas y con frecuencia se deben combatir por ellas. Usted no tiene que luchar contra Dios por el cumplimiento de las promesas. Dios no las retiene, pero una cosa es cierta, que usted debe luchar contra el adversario que trata de evitar que usted las reciba y viva en ellas. Así que si usted es un creyente y experimenta los síntomas de una maldición, tendrá que ser liberado de ellas antes de empezar a caminar en la totalidad de las bendiciones del Señor. Pero en este sentido, tendríamos que tratar de entender o de definir qué es una maldición. Pues una maldición es un poder espiritual para destruir, para dañar personas, familias, riquezas, y se transmiten no solamente generacionalmente, sino espiritualmente. Bíblicamente es el pago de Dios en la vida de una persona y su descendencia como resultado de la iniquidad. La maldición causa endurecimiento del corazón y le permite la entrada legal a los espíritus malignos en el seno familiar, en donde se desarrollan y perpetúan, aleluya, sus maquinaciones maléficas. Con el propósito ahora, amado amigo, de ofrecer un mayor entendimiento a todo este tema, quiero que entiendas que hay ya algo establecido en la palabra de Dios. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 64 y 66, la Biblia habla, dice: dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Es la palabra de Dios. Quiere decir que la maldición no es más que la recompensa a la rebelión en contra de Dios. La palabra recompensa significa un equivalente o una devolución por algo hecho, sufrido o dado o devuelto con severidad. Sencillamente hay una ley que dice que todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. Dios es un Dios que hace misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Lo dice Jeremías capítulo 32, versículo 18. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19. El Señor recompensa la iniquidad muchas veces en el seno de la familia. Todas estas citas bíblicas nos hacen entender o saber que la maldición, tanto como la bendición también, no son más que recompensas o pagos que no fueron diseñados por más nadie aparte de Dios, sino que simplemente fue el mecanismo que Dios utilizó para premiar la rebeldía o la obediencia. Ahora, lo que trae la maldición es la iniquidad. La palabra iniquidad en el hebreo eivon significa perversidad, maldad moral, falsedad o mala conducta o pecado. Y la palabra perversión es darle la espalda a lo que es bueno moralmente o correcto y que se desvía hacia un mal fin o propósito. Todo esto Dios nos los quiere hacer saber para que comprendamos que la iniquidad es la fuente o el derecho legal que
el enemigo usa para poder dañar a un creyente, a una familia o a un pueblo entero. Si tú quieres seguir escuchando esta charla, vas a saber qué tipo de iniquidad o qué puertas deberás cerrar para que la maldición no venga sobre ti, sabiendo ya que no hay maldición para los que estamos en Cristo Jesús. Pues la única forma de que el enemigo juegue en contra de nosotros, síntomas de maldición, es que estén las puertas o los derechos legales para él abiertos. Y los derechos legales que el enemigo utiliza no son más que el pecado, las debilidades, los errores o las falencias que como creyentes cometemos sin tener en cuenta que tenemos que guiarnos conforme a lo que está en la Escritura. Por eso hay tipos de perversión que abren las puertas o dan derecho legal para que venga sobre personas o familias la maldición. Una de ellas es la perversión sexual. La perversión sexual incluye el adulterio, la fornicación, el incesto, la zoofilia, la homosexualidad, el lesbianismo, las orgías, las violaciones, etcétera. Y una historia familiar de estos pecados da lugar a la maldición. Los pecados sexuales dan lugar a las maldiciones de la lascivia. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. Deuteronomio capítulo 28, versículo 30. Y primera carta de Pedro capítulo 4, versículo 3. Así es que lo primero que tenemos que entender es que hay que dejar la perversión a un lado, y de esta manera cerraremos las puertas al enemigo para que actúe en contra de nosotros. Número 2, la perversión en las finanzas. ¿Qué incluye la perversión en las finanzas? Incluye el mal manejo de dinero, las ganancias injustas, la codicia, la usura, la deshonra a Dios, traducida en no darle a Dios lo que le pertenece. En este caso, cuando el creyente ya ha madurado y ha sido adentrado en un tipo de doctrina que tiene que ver con lo financiero, el creyente deberá entender que es necesario honrar a Dios con nuestros bienes a través de figuras como el diezmo, la ofrenda o la siembra para el sostenimiento de la obra de Dios. Los sobornos también hacen parte de la perversión de las finanzas. La obtención del dinero por medios deshonestos, tráfico ilegal de droga y alcohol y robo. Una historia familiar de estos pecados no hace sino dar lugar a las maldiciones de la pobreza. Malaquías capítulo 3, versículo 8, versículo 10, Éxodo 22, 25, Ezequiel 18, 12 y 13 y Deuteronomio 28, 17. Número 3, perversión religiosa. Incluye la idolatría, la adoración a los ídolos y a los antepasados, los juramentos y los ídolos divinos. Una historia familiar de esta perversión o de estos pecados puede dar lugar a las maldiciones de la idolatría y maldiciones múltiples. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6 y Levítico capítulo 20, versículo 27. Número 4, perversión espiritual. Incluye la brujería, el vudú, la hechicería, la adivinación e involucrarse en lo oculto y en el espiritismo. Una historia familiar de estos pecados puede dar lugar a múltiples maldiciones. Ezequiel capítulo 11, versículo 18. Hechos capítulo 17, versículo 16. Número 5, perversión de la conducta. Incluye una senda perfecta. El orgullo, la rebeldía, la borrachera, homicidios, pagar mal por bien, actitudes y sendas pecaminosas, conducta impía, maltrato a los semejantes o conducta abusiva o injusta.
Este tipo de perversión trae maldiciones tanto a personas como a núcleos o senos familiares. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22 al 23 y Romanos 12, 14. Gloria a Dios. Número 6, perversión del lenguaje. Incluye expresiones de maldiciones, mentiras, calumnias, blasfemias, lenguaje pervertido, juramentos, votos y promesas a los ídolos, dioses falsos o ocultismo, encantamiento y hechizos. La iniquidad es la causa de una maldición, pues hay resultados que ésta trae sobre las personas. Esta charla y esta conferencia es para ubicar a gente que quiere obtener las bendiciones que el Dios del cielo les prometió. Ponte a cuenta con Dios y trata de eliminar de tu vida la iniquidad o las perversiones y empieza a cerrarle las puertas al enemigo para que no juegue en ti ningún tipo de maldición. Déjame orar por ti, Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Ruego para que tu Espíritu Santo venga sobre aquellos hermanos, hombres o mujeres que están dando sus pasos en ti, que sean iluminados y fortalecidos para cerrar las puertas a toda perversión. Y el enemigo no pueda, y de los que disfruten sean de las bendiciones que tú nos entregaste allí en la cruz del Calvario. Si te gustó toda esta charla, puedes compartirla y Dios te bendiga y vamos para adelante en el nombre del Señor Jesucristo.